quiero que platiquemos de un personaje cuya historia es muy triste. Creo que de todas las historias que están en el libro santo, en la Biblia, creo que la más triste para mí, desde mi punto de vista, es la de Judas, pero junto con él, el de Judas, este personaje, teniendo todo para ser un gran héroe, hacer todo bien, literalmente lo que está escrito dice, salvará a su pueblo. Es un personaje del Antiguo Testamento, del Testamento de la promesa, más correctamente dicho. Un personaje que fue consagrado desde su nacimiento. Pocos personajes en la escritura fueron anunciados a su nacimiento con un ángel. El mismo Señor Jesucristo fue anunciado por un ángel, Juan el Bautista. Este varón también fue anunciado por un ángel. Este ángel no se le apareció a su papá, al papá de este personaje, se le apareció a su mamá, de la cual no conocemos su nombre. Sabemos que su papá se llamaba Manoah. Y Y cuando es anunciado su nacimiento, el ángel le dice a su mamá que va a ser nazareo desde su nacimiento. El nazareato era un voto que podían cualquier persona hacer por un tiempo determinado, podía ser mínimo un mes, podía ser un año, 5 años. Durante el nazareato había varias condiciones que los que hacían ese voto tenían que cumplir. Pero este personaje, cuyo nombre es Sansón, ya todos lo sabían, estoy seguro, era nazareo desde su nacimiento. Su mamá se le dice desde antes de nacer. A su mamá se le dice, no bebas las 5 condiciones que tenía que tener, pero a su mamá le dicen, no beberás vino ni sidra, te vas a abstener de todos los alimentos inmundos, no vas a comer ni siquiera frutas silvestres. Y había 2 condiciones más, muy importantes, sobre todo los nazareos tenían 5 condiciones, de las cuales yo les quiero comentar. Desde luego no beber vino ni sidra, ni siquiera podían comer frutas silvestres, se abstenían desde luego de cualquier tipo de alimento inmundo y eh, podían casarse, pero si se casaban tenía que ser con una persona, con una mujer del pueblo de Israel, de una alta calidad moral. Y las últimas 2 condiciones eran muy especiales. No podían tocar cuerpos de muertos, ni podían cortarse el cabello. En la parte del cuerpo de muertos era muy, muy difícil pero en esta época, por ejemplo, el nazareo no podía tocar ni siquiera si había muerto algún familiar cercano, padre, madre o hermano, no podían acercarse a él, no podían tocar los cuerpos de los muertos. Y cuarta condición, y quinta, no podían cortarse el cabello. Esas eran las cosas que tenía que cumplir un nazareo, y eso era lo que se le había pedido a este personaje, Sansón. Había sido tan importante para sus papás que Manuel pide hablar con el ángel. Y si ustedes me acompañan en el libro de Jueces, capítulo 13, vamos a ver, eso ya cada quien lo puede leer en casa, cuando Manuel le dice al ángel, dinos cuál va a ser la forma de educarse, cómo lo vamos a tratar, qué vamos a hacer. Y Manuel le dice, es que ya lo dije, simplemente tienen que hacer esto. Se abstendrá de vino y de sidra, no van a pasar navaja sobre su cabeza, va a ser un hombre consagrado a Dios y este hombre salvará a su pueblo. Había 5 lazos principales que lo unían para la labor que Dios le había encomendado para servir y para salvar a su pueblo. Esa salvación era muy local, era nada más para el pueblo de Israel, porque los filisteos habían estado dominando el pueblo de Israel durante 40 años. Y el ángel le dice, él salvará a su pueblo, al menos en forma local, él salvaría a su pueblo de los filisteos. Y esa era la labor que tenía que hacer. Y había sido llamado desde su nacimiento para ser juez, vivir una vida recta, para estar derecho delante de Dios. Pero sin embargo, Sansón rompe uno a uno cada lazo. Si leemos en la escritura, después de todo lo que había sucedido, el Señor
todo lo que le había indicado a los padres, lo habían educado, lo habían llevado. Sin embargo, Sansón se enamora. Bueno, parece que no tiene nada que ver esto, se puede enamorar. El problema era que se había enamorado de una mujer filistea. Y su padre le dice, no hay mujer en el pueblo de Israel para que tengas que irte con una hija de incircuncisos. Sin embargo, él dice, esta es la que agradó a mis ojos. Sansón pasa demasiado tiempo en territorio enemigo. Sansón tiene dos condiciones, y siempre está en territorio enemigo y hay solo dos oraciones registradas en la escritura, y las dos en condiciones extremas, una porque tiene sed y la otra justo antes de morir. Pero cuando le pide a su papá y a su mamá que pidan a aquella mujer, hay un evento muy particular. En el capítulo 14 leemos que le sale al encuentro un león y él lo despedaza como si fuera un cabrito y lo deja ahí. Y al paso del tiempo, versículo, a partir del versículo 6 dice, bueno, del versículo 6 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Él lo mató y lo dejó ahí. Y si pasan al versículo 8, dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. ¿Y qué hace Sansón? De en medio de los huesos engusanados, podridos, sucios, del león que habían matado, saca aquel panal de miel y se lo pone a comer. Una de las condiciones importantes de un nazareo era no tocar un cuerpo de muerto. No solamente toca un cuerpo de muerto, no es la única vez que lo va a hacer. Como me estoy concentrando en los lazos que lo unían a Dios y cómo Él los rompió, cuando pasamos al capítulo 15 y Él mata a 1000 filisteos, dice, versículo 15 del capítulo 15, dice que hallando una quijada de asno fresca aún, otra vez, dos veces Sansón toca cuerpos de muertos. Primero por goloso, por intemperante, por comer miel. Bueno, si vivías en un país que estaba lleno de leche y miel, estaba lleno de abejas por todos lados, ¿por qué tienes que agarrar el panal en medio, que está en medio de un cuerpo muerto de un león? Y si vas a combatir a unos filisteos, ¿por qué dice versículo 15, y hablando, y hallando una quijada de asno fresca aún? Imagínense, la quijada de un asno, ¿te atreverías tú a agarrar el hueso de un animalito que atropellaron en la carretera? Todo lleno de gusanos, todo lleno, todo sucio, ahí, todo aquello. Pero él pudo haber agarrado una piedra, pudo haber agarrado una vara, un tronco, usar sus propias manos, pero no, tenía que agarrar la quijada de un león, de un burro, para combatir a los filisteos. Todavía estaba fresca esa quijada. Y sin embargo, Dios no lo abandonó, porque justamente después de eso, cuando tiene sed, el Señor estaba con él y dice, teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado una grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de incircuncisos. Y entonces abrió Dios la cuenca que hay en Ley y salió agua y él pudo beber. Antes, este es el gran lazo que Sansón rompe de su nazareato, pero junto podemos ver que cuando él sale de su pueblo y 3 veces lo encontramos con relaciones con mujeres que no son primero de su pueblo. Primero una filistea, después una mujer de muy dudosa calidad moral y finalmente con Dalila. Ahí rompe otra vez el lazo. La parte de la bebida, cuando él se va a casar la primera vez, la primera mujer con la que él está, dice, vino pues su padre dándole, donde estaba la mujer. Y Sansón hizo ahí un banquete.
en el comentario bíblico adventista relaciona perfectamente y nos explica que la palabra banquete en aquella época significaba literalmente una ocasión para beber. Otra vez había roto un lazo, ya lleva tres, ha bebido, ha estado con mujeres de dudosa eh, calidad, este, se ha alimentado de cosas inmundas, ha tocado cuerpos de muertos y el único lazo que le quedaba era su cabello largo. La vida de Sansón es terrible. Cada vez que leemos algo es un desacierto, es una complacencia propia, es una situación difícil. Él ha estado siempre, parece que está buscando siempre estar del lado y en el terreno enemigo. Y cuando estás demasiado tiempo en el terreno enemigo, pues definitivamente te estás alejando de Dios. Y así lo hizo Sansón. Cada vez se alejaba más y más y más de Dios. Siempre estuvo fuera. El punto contundente, el punto más grande de su vida, y es el que yo quiero que analicemos, es cuando, bueno, conoce a la mujer Dalila. El juego, cómo se pone a jugar con una situación que llevaba a un peligro, el peligro de su propia vida. Sansón va con Dalila y tres veces se pone a jugar cuando Dalila le dice, ¿y cómo puedes perder esa fuerza que tienes? Porque aquellos filisteos realmente no les interesaba en ese momento matar a Sansón. Ya lo habían intentado antes. Ahora dicen, descubre cuál es el secreto de su fuerza. En el capítulo 16, en Dalila, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, y la cual se llamaba Dalila. Y el juego que tiene con Dalila, cada vez que le dice, leamos algunos, le dijo Dalila a Sansón, versículo 6, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y respondió Sansón, se pone a jugar. Si me atan con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos y ella lo ató con ellos. Y todavía se deja atar. Y ella tenía hombres al acecho y entonces gritó Sansón, los filisteos contra ti, y rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa. Está jugando. Todavía Dalila le vuelve a decir, he aquí me has engañado. Ay, híjole, que... Y todavía se la cree Sansón. Yo no sé si estaba jugando, si estaba riéndose. Mira, Sansón, me engañaste. Si no hubiera sido por esto, ya te hubiéramos dominado, pero tú eres un mentiroso, Sansón. Ah, bueno, está bien, te voy a decir la verdad. Si me atan con cuerdas nuevas y vuelve a pasar lo mismo. Bueno, si me atan con una gadeja, con un telar y lo vuelve a romper. Y luego todavía Dalila le dice, ay, otra vez, me has engañado 3 veces. Pero quiero que vayamos al versículo 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Por qué Sansón se angustió? Y es aquí donde me quiero concentrar. Sansón había sido llamado desde antes de su nacimiento para salvar a su pueblo. Sansón había sido llamado para ser juez en su pueblo. Había sido llamado para vivir una vida recta, apartarse del vino, de la sidra, de las frutas silvestres, de los alimentos inmundos. Debería haber hecho una familia con una mujer de su pueblo. No debería haber tocado nada inmundo. Desde que tocó esa quijada de asno, el Señor pudo haberse apartado de él. Oye, tú ya no eres un nazareo. Pero el Señor seguía con él. El Señor no lo abandonó. Sansón abandonó al Señor. Y él seguía teniendo fuerza.
Ahí hubo una situación mental en Sansón. A ver, a ver, yo creo que él se puso a pensar, mira todo lo que he hecho en mi vida. He roto cada uno de los lazos. Lo único que me queda, que me une al Señor, es el pelo largo. ¿No será que el pelo, bueno, realmente el pelo no tenía, y dice Elena G. de White en El deseo de todas las gentes, que no había ninguna virtud en el cabello? Era la, era una forma externa en la que él demostraba que era un hombre de Dios. Tal vez los que no lo conocían y que no sabían todo lo malo que había hecho, al verlo en la calle podían decir, ey, 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 mira, mira, ahí va un hombre, mira ese cabello, es un nazareo, es un hombre de Dios, es un hombre santo, se cuida de todo, mira, no come cosas inmundas, no bebe vino ni sidra, mira, es una persona recta, mira, en el cabello se le ve, es un hombre de Dios, pero él podía haber dicho para sí mismo, qué fraudes. He roto todos mis lazos con Dios, todos los he roto. Nada más me queda uno, es el externo, es mi apariencia. Sansón se siente angustiado. Sansón está muy angustiado, dice, lo dice el versículo. Dice que su alma fue reducida a mortal angustia. Había una gran angustia en Sansón. Esa angustia era por todo lo que había hecho y que tenía solamente lo externo, lo aparente. Y es entonces cuando abre su corazón. Le descubrió pues todo su corazón, dice el versículo 17, y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Todavía dice soy, no dijo era. Soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. La palabra clave es seré como todos los hombres. Y ya era como todos los hombres que no son del pueblo de Dios. Ya era como todos los hombres. Lo único que lo diferenciaba era su cabello. Y entonces viene lo que todos conocemos de la historia. Dalila no se ensucia las manos. Ella no le cortó el pelo. Ella mandó traer, él se quedó dormido en sus rodillas y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciéndole, venid, porque ya ha abierto su corazón y los principales le trajeron el dinero que le habían prometido y ella hizo que se durmiere sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien lo rapó. Si te preguntan alguna vez, ¿Dalila le cortó el pelo? No, ella no se lo cortó, ella nada más descubrió cuál era. Y un hombre fue y lo rapó las 7 dejas de cabello que tenía en su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Esa última frase es un poquito más adelante, porque así es nuestra escritura, de repente nos adelanta un poco de lo de después. Tan estaba seguro Sansón que ahora en su mente él decía, ahora sí soy libre, ya no soy nazareo, ya rompí todos mis lazos, lo único que me quedaba, lo único que me unía a Dios era mi cabello, ya soy libre. Y tan sabía que no había ninguna virtud en su cabello, que dice en versículo 20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez, fíjense la altanería, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Cuando él declaró que su cabello era lo único que le quedaba, y dijo, bueno, pues es mi fuerza, ahí está, porque su fuerza era Dios, porque eso era lo único externo que lo unía a Dios. Pero él sabía, mira, después de todo lo que ya rompí, después de todo lo que ya hice, ya me quitaron el pelo, ya soy libre, ya no soy nazareo. Esta vez me escaparé como las otras. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jehová no se apartó de él, ni cuando fue con una ramera. Jehová no se apartó de él, ni cuando se ensució las manos con aquella miel y con esa quijada. Jehová no se apartó de él
Aún con todo eso. Y no es que Dios quisiera, o que yo te quiera decir en esta tarde, el Señor te va a perdonar todo, pero el Señor tiene una paciencia. Él sabía, todavía te queda algo. Sansón, todavía te queda algo. Este pequeño lazo, este ligerísimo lazo que todavía tienes, que te une a mí, decía el Señor. Puede ser que ese lazo te despierte y te ayude a reparar todos los lazos que has roto. Sansón empieza cuando dice con la primera mujer, es la que agradó a mis ojos, y lo primero que hacen los filisteos es sacarle los ojos, y lo ponen a hacer el trabajo de una mula, de un burro, en una molienda. Así terminó, o así a esto llegó un hombre de Dios. Yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿cuántos lazos tenemos que nos unen a Dios? Como cristianos, como lectores de la palabra, nuestra lectura diaria del año bíblico, nuestro estudio diario del matinal, nuestra participación en el día santo, nuestra vida diaria, el sermón más difícil que es el de las 24 horas, no el que damos cuando estamos en el abrigo de nuestro pueblo, de nuestras ciencias, de los que somos, de los que nos unimos para estar firmes, para estar fuertes, para enfrentarnos a un mundo todas las semanas. Tal vez has roto algunos lazos, tal vez solamente te quede un lazo. Una vez platiqué con alguien y me decía, mira, pues es que me da hasta pena los sábados. O sea, mira, salgo con mi traje, salgo con mi corbata, salgo con mi Biblia. Toda la gente me ve y los que me ven dicen, mira, ese es un hombre de Dios, es un cristiano. Oye, ¿qué está haciendo con una Biblia? Es sábado. Ah, es que, y es guardador del sábado, conforme a lo que dice Éxodo 20. Oye, ahí voy. Dice, ay, Alberto, si la gente me conociera y supiera todo lo que he roto. Pero ese es tu último lazo. No lo rompas. Alguien dijo alguna vez, ah, qué hipócrita soy. Mírame con mi librito, mírame con mi corbatita. O alguna muchacha, mira, con mi vestidito de sábado. Es lo único, lo externo, lo que se ve. He roto tantos lazos con Dios, qué vergüenza, soy un hipócrita. No pienses así, porque si es el único lazo que te queda, no lo rompas. Sansón había roto todo, todavía le quedaba lo externo, todavía podía haber dicho, no, soy un nazareo, él le dijo a Dalila, soy nazareo desde mi nacimiento, por eso una navaja no ha subido sobre mi cabeza. Y ahí pudo haber reflexionado, y ahí pudo haber corregido, y ahí pudo haber dicho, ¿qué estoy haciendo? Y como el hijo pródigo, regresar y decir, volver en sí, decir, he roto tantos lazos, mírame, todavía tengo esto, puedo ser el hombre de Dios, puedo ser el llamado para defender a mi pueblo, para juzgar a mi pueblo, para librar a mi pueblo de los filisteos. Tenía todavía ese lazo, pudo haber restaurado a los demás. El Señor no lo había dejado, no lo dejó ni en el banquete, no lo dejó ni en medio de su pecado con mujeres de dudosa moral. No lo dejó ni cuando agarró la mandíbula todavía fresca, sanguinolenta, podrida. Aquel asno, el Señor no lo dejó. El Señor le tuvo paciencia y tuvo misericordia, pero él cada vez se alejó y se alejó. Cuando decidió no más, el Señor se apartó. Y el caballo no tenía nada que ver, pero había roto su último lazo, lo último que le quedaba, lo último que lo unía. Eso lo dejó. Rompió, él lo rompió y terminó sin ojos haciendo el trabajo de un animal. Lo bueno es que la historia no termina ahí. Lo más maravilloso de esto, y por eso uno le da tanta, a mí me da mucha tristeza, porque teniendo toda la perspectiva, teniendo todo, toda la misericordia de Dios, toda la paciencia de Dios, todo lo que le había dado el Señor, él lo rompió todo, pero ahí, sin ojos, trabajando como un animal, esclavizado, preso de los enemigos. Los enemigos tuvieron una fiesta. Y está escrito, versículo 24. Y viendo el pueblo, alabaron a su Dios, diciéndole, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, pues estaban en una fiesta. Dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y eso es terrible y vergonzoso.
llamad a Sansón para que nos divierte. Llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Fue llamado como un juguete. Luego se registra la segunda oración de Sansón, al menos la que está registrada. Entonces Sansón dijo a un joven que le guiaba de su mano, acércate y hazme palpar las columnas sobre las que descansa esta casa. Y todos conocemos la historia. A pesar de todo, Sansón, en su arrepentimiento, en su humildad, al final, en el último minuto, en su arrepentimiento, en su humildad, en su confesión, entonces el Señor le regresa su fuerza y bueno, muera Sansón con todos los filisteos. Y fueron más los que murieron ese día que los que había matado en su vida. Bueno, están registrados 3,000. A pesar de todo, Sansón está en la galería de los hombres ilustres en Hebreos. Cuando en Números yo leo en el capítulo 6 las condiciones del nazareo, las, el voto que cualquier persona podía hacer temporal, los que no nacimos en el pueblo, pero nos integramos a él. Y, y hacemos nuestros votos cuando en el bautismo, cuando cada uno de los votos que tal vez de alguna manera hemos roto. Yo te invito en esta tarde, y me lo digo para mí también, ¿qué oportunidad el Señor nos da? Ha tenido misericordia, nos ha tenido paciencia. Tal vez hemos roto algunos de esos votos, pero todavía yo sé que te queda y a mí también me queda uno, porque aquí estoy. Y a ti te queda un lazo, porque aquí estás. Y tal vez hayas roto algunos votos. Y tal vez te has apartado, pero el Señor sigue teniendo misericordia. Sansón pudo haber pensado en su mente, pues a lo mejor el Señor como quiera, con él y sin él yo voy a estar igual. Y siempre voy a ser fuerte y siempre me va a ir bien. Y le voy a dar rienda a mi vida como lo hizo. Nunca reconoció que a pesar de sus malas acciones, el Señor tenía misericordia, paciencia y esperó hasta que él mismo se apartó totalmente. Pero cuando él se arrepintió y regresó, el Señor estuvo con él. Yo te invito a que hagamos un análisis de nuestra vida. Tú y yo tenemos todavía un voto, un lazo que no hemos roto. Tal vez hemos roto otros votos. Tal vez hemos roto algunos otros lazos. Pero hoy, este lazo que todavía tenemos nos debe de llevar a reconciliarnos cada día con Dios y a volver a tener cada uno de los lazos que nos unen al Señor, a reconstruir nuestra relación con el Señor. El Señor tiene paciencia, el Señor tiene misericordia, el Señor ama a su pueblo, el Señor te ama, me ama a mí. Y ha tenido paciencia con cada uno de nosotros. Tenemos todavía este lazo y tenemos la oportunidad de restaurar cada uno de los lazos si es que has roto alguno. El Señor está a la puerta, Él llama y está esperando que abramos esa puerta y le dejemos entrar en nuestro corazón. Deseo que el Señor nos bendiga, que el Señor nos libre del mal, nos dé salud para poder trabajar, trabajo para poder vivir, que el Señor nos libre del mal, que el Señor te cuide, que te bendiga, que, que en la vida de estos personajes registrados, con todos sus defectos, con todos sus errores, las enseñanzas que nos dan es, tal vez yo, tal vez yo estoy igual, pero yo no quiero terminar igual. Yo quiero vivir y estar listo para la venida de nuestro Señor y morar con Él por la eternidad. Gracias por la oportunidad de compartir esta historia muy conocida, pero que espero que la reflexión de esta tarde nos ayude a restablecer nuestros lazos si es que hay alguno que esté roto
y que podamos seguir adelante por este camino que nos lleva a la salvación.